Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola, profes. Hoy tenemos a Claudia. Claudia es otra profe internacional. Yo la conocí en Estados Unidos y ella decidió otro rumbo. Yo me vine para China y Claudia nos va a contar para dónde se fue y dónde está trabajando y toda su experiencia. Es muy importante entender que cada uno tiene una experiencia diferente. Así estemos en el mismo país, en el mismo colegio, en el mismo lugar, todos tenemos experiencias diferentes, pero sí que es muy importante como entender esas experiencias de cada persona. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu experiencia? Bien, muy bien. La verdad que sí he estado contenta y tranquila por acá. Se vive bien. Me alegra mucho. Cuéntanos un poco, después de la experiencia en Estados Unidos, tú decides salir. Yo decidí salir de Estados Unidos a Colombia, pero después me salió el trabajo en China y dije, bueno, pues, vámonos. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué salir y a dónde te fuiste? Después de Estados Unidos, tenía ganas como de continuar enseñando internacionalmente. Entonces, la idea era como ir a un país que fuera diferente a nuestra cultura occidental y estaba como abierta a diferentes posibilidades. Entonces apliqué a una página de internet para profesores internacionales y me salió este trabajo en un emirato cerca a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Oh, Entonces, aquí genial. estoy hace 4 años. Wow, súper, súper interesante. Es una de las opciones que siempre, ahora que uno está fuera de Estados Unidos y fuera de su país, sí que sale la opción de irse a Emiratos Árabes Unidos, de irse al Medio Oriente, de venirse a Asia, de irse a África. Hay muchas, muchas opciones que las personas no conocen. Qué interesante, ¿no? Creo que no se conoce tanto como una oportunidad para visitar el extranjero como otros países. Generalmente nosotros en Colombia siempre vemos los países que quedan más cerquita a nosotros por obvias razones. Sí. Eh, y, y creo que las oportunidades que hay por estos lados, digamos, son bastantes. He conocido, por ejemplo, gente colombiana que viene a aprender inglés acá, que es Oh, algo wow. que Uno no se imagina. sí. Exacto, que es algo que uno no se imagina. Pero entonces, personas colombianas que vienen a aprender acá, porque acá vive gente de muchas partes del mundo y se puede, ¿cómo se dice? Se puede estar expuesto a diferentes acentos de inglés. Entonces, por Sí. ejemplo, el acento británico, gente de Nueva Zelanda, gente de Australia, gente incluso de Sudáfrica, gente de Escocia. Mm. Es De todo el mundo. es muy política acá, sí, exacto. Entonces uno acá tiene contacto con esos acentos de inglés. Y Genial. es una de las razones por las que gente viene también a aprender inglés acá. Es Ay, interesante, sí, genial. porque pues, obviamente nos queda muy lejos de Colombia, Ujú. pero es un país que ofrece hartas oportunidades. Ah, ok, vale, chévere, me parece genial. Te iba a preguntar, bueno, ¿hace cuánto estás en Emiratos Árabes? En los Emiratos. Ah, sí, en agosto va a ser 4 años. Wow, tremenda experiencia. ¿Te pareció difícil el proceso? Como salir de llegar, porque yo en mi caso, en China, no es tan fácil para los latinos, ¿eh? No es tan fácil para los que hablamos español y no tenemos como el idioma inglés como nativo, como primera lengua. Entonces no es así como, uy, no, no, cuesta, es complejo. Sí, más o menos lo mismo pasa acá. Em, pero entonces, yo creo que la experiencia en Estados Unidos y la educación em,
me sirvió para poder encontrar este trabajo. La Em, maestría. Hiciste una maestría, ¿cierto? Dos, sí, una en Colombia y la de Estados Unidos, la Mm, que súper preparada. Yo sí, hice una pues, y quedé cansada. pues sí, yo creo que eso abre las puertas bastante, porque Claro. de todas maneras sí, como no somos hablantes nativas de inglés, es más difícil, pues. A mí también Sí. me siento que me sirvió la experiencia en los Estados Unidos. Y a ver, Mm, mi maestría no era en inglés, era en español, pero el grado me lo dan en Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos y así, y es válido porque es Estados Unidos. Pero sí, 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 lo importante es sí, que este degree sea de Estados Unidos, el diploma. sí, pues es un poco interesante porque la maestría que yo hice en Colombia, pienso que tuvo muchísimo, muchísimo más rigor académico y aprendí bastante. La investigación que hice y todo eso fue muy, fue, ¿cómo se dice? Mayor nivel, más alto nivel, ¿no? Diría yo. Es que en Colombia las Sí, leyes son algo así, sí, de mayor nivel. Pero entonces internacionalmente, pues, y sobre todo en países tan lejanos de nosotros, pues obviamente no conocen nuestras universidades. Entonces, eso, tener un título de una universidad americana, de pronto sirve un poco para dar una idea de la formación académica que uno ha tenido. Y como ah, nuestra mayoría, la que hacíamos el convenio con otras instituciones es en TESOL. Entonces, pues eso ayuda pues para este tipo de trabajos, enseñar ¿cuál, inglés internacional. cuál es el acrónimo es TESOL, este Teaching English as a Second To Language? speakers, no, teaching English to speakers of other languages. O sea, enseñar inglés a personas de otros idiomas. Eso está mejor, Eh, porque les enseñan que los acentos, aquí yo aprendí eso, yo mi maestría era en educación, yo no sabía nada de eso. A mí me tocó hacer unos cursos para aprender más bien cómo se enseña inglés a personas no nativas de diferentes nacionalidades, que es lo mismo que hicieron, yo hice fue un curso. Y en ese curso aprendí que muchas personas no pueden pronunciar ciertos sonidos. Y ahí aprendí que yo no entendía unos sonidos y por eso mi acento. sí, nosotros aprendimos todo eso, pero entonces nuestra maestría, pues como es en Estados Unidos, tuvo muchísimo enfoque a la gente Hispanohablante. hispanohablante, sí. De todas maneras, tocamos otro tipo de culturas y otro tipo de idiomas, pero pues obviamente el enfoque era en gente hispanohablante. Ah, Y acá, pues obviamente tenemos gente de muchísimos, que habla muchísimos idiomas. sí. Entonces, y pues obviamente el árabe, entonces sí, lo que tú dices es interesante, eso, los sonidos, la naturaleza del idioma, la cultura, Sí, bueno, todo esto hay que es tenerlo en cuenta. es súper Bueno, interesante porque aparte, cuando, por ejemplo, nosotros que hablamos español, nuestro español describe mucho. El inglés es menos descriptivo. Bueno, puede que sea, puede llegar a ser descriptivo, pero no, yo siento que el español pone muchas más palabras. Y cuando nosotros sí, hablamos en inglés, como que ponemos más palabras que no necesitamos. sobre todo cuando escribimos. Sí, tienes toda la razón. Cuando escribimos, escribimos más de lo que debemos. Bueno, ¿y tú estás enseñando qué nivel en ese momento? Yo enseño lo que en Colombia sería transición. O Ajá. sea, aquí en mi colegio pues le llamamos KG2. Ujú. Mi colegio es IB Ok. y el currículo que enseña, o sea, tiene como una, ¿cómo se dice? Es IB, pero Ujú. como la base es un currículo británico. Esa es otra cosa interesante que acá, como queda más cerca a Europa, el inglés que se habla acá es británico, Europeo. muchísimo Ah, común que el americano. Entonces, eso también ha sido súper interesante para mí, porque se claro. aprende otra variante, el acento, El spelling, la palabras, ortografía es diferente. la ortografía es diferente, muchísimas variantes pues que uno va aprendiendo acá.
Claro, claro, sí, a nosotros nos pasa algo similar, pero tienen mucho más fijación con los Estados Unidos, les gusta más, entonces hay mucho Mm, más maestros de Estados Unidos, de Canadá, pero también hay personas de Australia que tienen una mezcla del inglés de Estados Unidos y el inglés de británico, ellos tienen una mezcla ahí rara. Y las personas de Sudáfrica o Suráfrica también tienen una mezcla ahí de idiomas, digamos, de acentos y de maneras de escribir y de maneras de hablar que pues son importantes y termina uno entendiendo un poco mejor el idioma en sí cuando uno se sí, expone a este tipo de experiencias, me parece a mí. sí. Y más o menos lo mismo pasa en el colegio de profesores internacionales de todo el mundo. Internacionales de todo el mundo. Internacionales. Y, pero sí, el enfoque es más el inglés británico. Y aquí están más orientados, Ah, además, por las colonias y eso, sí. aquí se enfocan un poco más hacia ese inglés. Pero entonces sí, el colegio es IB, Ujú. currículo británico, y yo estoy enseñando KG2 o lo que es en Colombia de transición. Y Sí. el IB el bachillerato internacional, estás haciendo que es Early Years, el de preescolar, ¿cierto? PYP, Estás haciendo el de primaria. Chévere. sí, Ajá. PYP, sí, van un año adelantados, pues, Ya. Y en ese, en el están currículo siempre has estado siempre en el mismo colegio desde que llegaste o has rotado. no, en el mismo colegio. Genial, genial. Pues en Estados Unidos hice 5 años y la idea es permanecer en el 5 años mismo colegio. también. 5 años también. Ok, ok. Pues, me parece, aunque los contratos acá se hacen generalmente por 2 años. Pero entonces me parece, bueno, como tú sabes y muchos de los oyentes saben, que es importante mostrar estabilidad laboral Sí, en la hoja de vida. sí, Y sí, bueno, sí. y en 5 años me parece que es un ciclo apropiado porque en los 2 primeros años uno todavía está aprendiendo. Por ejemplo, Ujú, esta era la primera vez que yo, o es la primera vez que yo enseño en bachillerato internacional. ujú. Entonces, de todas maneras, Es aprende mucho. uno. Y además, con lo del COVID, pues de todas maneras, Cambió muchas cosas. muchísimas variantes, sí, cambiaron muchísimas cosas. Permanecer un poco más en el colegio y ver cómo es la enseñanza en tiempos normales, digamos, es también enriquecedor. No te interrumpo. Además que, perdón, además que nosotros, la coordinadora del currículo internacional, ella está interesada en hacer bastantes cambios, ¿no? De ir mejorando. Entonces, aunque algunos temas o algunas unidades de trabajo son las mismas, Ujú. el enfoque, las actividades Cambian. siempre cambian, sí. Entonces, chévere, es porque también hay como variedad. Vale, qué chévere. ¿Tú sientes que los trámites fueron complejos? ¿Qué trámites te tocó hacer para ir a los Emiratos Árabes? Lo que para venirme no fue complejo, pero lo que se ha complicado un poco es que me validen los títulos. Mm, Todavía, imagínate, 4 años ya y todavía eso está en proceso, porque mm, desafortunadamente, me da un poco de tristeza decirlo, pero desafortunadamente ese tipo de trámites en la embajada colombiana toma demasiado tiempo. Y ah, la ayuda que uno espera de sus propios gobiernos, como mm, que no es la que uno no es tan recibe. efectiva. Mm, Entonces, sí, entonces se ha demorado bastante, bastante, bastante por ese lado. Igual también, pues como tú dijiste al principio, todas las experiencias son diferentes, depende también de los títulos que uno tenga. Acá, por ejemplo, los títulos que se han hecho online ujú, son también difíciles de validar. Acá prefieren mucho lo presencial, ujú. entonces también eso se ha demorado un poco. Y ahorita están implementando un nuevo sistema de sacar licencias para enseñanza, un poco como en Estados Unidos. Ah, Entonces, ahorita estamos todos los maestros en ese proceso de estudiar, de hacer exámenes, de tomar exámenes, perdón, y de validar esos títulos.
Oh, wow, ok, qué interesante, qué interesante. O Ujú. sea, aparte del título, te piden hablar inglés, obvio, te piden el título profesional en una universidad de habla, de un país de habla inglesa, y ya, y la experiencia, ¿cierto? La experiencia como Y maestra. la experiencia, sí. Ah, vale, y ya. Como tú decías al principio, no es, la verdad, no es tan fácil y al pasar de los años se hace como más complicado, Sí, 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 lo porque noto. de todas maneras, el interés es a hablantes nativos. O Sigue sea, siendo el interés de que las personas sean eh, hablantes nativos, sigue. a pesar de que, a pesar de que uno tiene como la ventaja de no hablar, de no haber hablado el idioma y de aprenderlo y entender cómo es que uno aprende, ¿no? Cómo es el aprendizaje y por qué uno no escucha ciertos sonidos o porque uno no entiende ciertas cosas, porque no están en nuestro idioma. Entonces uno tiene que como ponerse un poco más los zapatos de los estudiantes. Este estudiante no está expuesto o no tiene, no escucha el sonido o tampoco lo puede producir. Aquí en China, por ejemplo, Sí. los chinos no pueden producir la TH, no la pueden producir. Ujú. Y no les sale, y no les sale, y no les sale. O sea, ya con muchos años de, digamos, de experiencia y personas que han vivido fuera del país y que han tenido que hacer un entrenamiento el aparato fonológico para poder producir el sonido. Pero no es fácil, no sale. Y no puede uno decirle al estudiante, no, mal, porque no le salió ese sonido. Es injusto, Sí, ¿cierto? exacto. Nosotros entendemos ese tipo de particularidades, pero entonces, digamos, el acento, de todas maneras, aunque nosotros hemos aprendido el inglés, hemos vivido en Estados Unidos, hemos estudiado muchísimos años el idioma, de todas maneras nosotros no tenemos acento nativo. Y Mm, eso es algo que le interesa muchísimo a los padres de familia. sí, El acento, pues que digamos que no haya ningún tipo de errores gramaticales, de vocabulario también, y las palabras que uno puede usar, ese tipo de cosas de todas maneras influye. Entonces, digamos que hace unos años emplean a hablantes nativos que no son profesionales en educación. ujú, Ahora, acá, lo que buscan es que sean hablantes nativos, pero pero educadores. profesionales en educación. Ujú. Entonces, digamos que esa ventaja que nosotros teníamos de haber estudiado educación, ya prácticamente no la tenemos y competir laboralmente, pues cada vez es un poco más difícil en ese campo. Sí, entiendo, entiendo. Aquí es similar. Y el español no crece, no es importante a pesar de tener a España tan cerca. Y español, sí, pues se habla, hay una población española acá, digamos, considerablemente grande. Enseñan español en bachillerato, en los Mm, niveles más altos, algunos colegios en primaria, pero generalmente es como un idioma extranjero, como el francés, ujú. en, en bachillerato. Ya, vale. Y también dicen solo europeos, porque aquí dicen el profesor de español europeo preferiblemente. Y no, a ver, como te dijera, yo también hablo español. No soy europea, Sí. pero hablo español. No, para el español no he visto eso. He Ah, visto, obviamente, para inglés, que dicen preferiblemente nativo. O no simplemente preferible, sino simplemente hablante nativo. ujú. Pero para español no he visto que se haga la diferencia con Europa, no. No, vale, chévere. No, aquí sí. Aquí, pues igual hay maestros de español de Latinoamérica, varios. Pero el Sí, español no es tan bien pago, digamos, no es que te van a pagar el super salario ni nada de esas cosas. No, realmente sí. es normalito, no es tan bueno. El inglés, las personas que hablan inglés y que enseñan inglés ganan un poco más. Sí. Mm. Bueno, yo no sabría son los salarios para los profesores que enseñan inglés como lengua extranjera. Em, Pero sí, obviamente la educación en general gira en torno al inglés, la educación internacional, pues Exacto. Y hay muchos colegios internacionales, asumo yo. sí, bastantes, bastantes. Mm.
Ah, ya, Sí, entiendo, entiendo. Sí, aquí es similar, similar en muchos colegios internacionales, pero entonces limitan, digamos, no todo el mundo accede a esa educación, no todo el mundo puede, solo algunas personas, los que tienen el sí, dinero. claro, sí. Generalmente los colegios internacionales son bastante caros, creo que en todo el mundo, supongo, Sí, 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 parece. pareciera que Sí. sí. Y a ti te ofrecieron Mm. cuando tú llegaste, a mí cuando yo llegué a China, me ofrecieron un apartamento, yo tengo vivienda y tengo no transporte, ahora no tengo, pero tengo vivienda, básicamente, que es lo más costoso, diría yo. Y si quiero alimentarme en el colegio, pues puedo alimentarme en el colegio, que son como las cosas que uno se preocupa cuando está en otro país. ¿Dónde voy a vivir? Y seguro médico. Sí, bueno, pues obviamente el seguro médico es obligatorio. Depende del colegio en donde uno esté. Los beneficios dependen del colegio donde uno esté. Hay algunos que ofrecen la vivienda, entonces ellos digamos que arriendan edificios y ahí puede vivir uno. Hay algunos que dan el dinero, hay Ujú, algunos que dan un porcentaje. ujú. em, Depende del colegio. La de alimentación, no, no he escuchado nada. Transporte, creo que algunos dan como un subsidio, pero tampoco no es muy común. Lo que pasa acá es que nosotros no pagamos impuestos. Wow, Sí, alto, ese es un beneficio bastante alto. sí, es un beneficio que le interesa a muchísimos profesionales, no solo Ujú, a los profesores, sino a distintos profesionales que vienen acá. ujú. Claro, genial. Entonces sí, sí ayuda como con el beneficio. Entonces, de todo, de esta experiencia que ya has tenido, ¿cuál es ese aprendizaje con el que te quedas? Yo creo que el contacto con gente de otros países y Ujú, las variedades del inglés. Pienso que eso es algo que uno no, a lo que uno no tiene acceso, digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos uno aprende el inglés americano, el sí. currículo americano, y tiene uno contacto con cierta población, ¿cierto? Ujú, Pero estando acá, eh, creo que esa ha sido una de las ganancias que yo considero que han sido muy importantes. Eso, o sea, como acostumbrar el oído a diferentes acentos. Al principio, cuando le hablan a uno, cuando le habla a uno está. una persona de Escocia, uno no entiende nada, nada, absolutamente nada. Uno dice, Dios mío, ¿qué me están diciendo? Así está mi inglés de malo. Ujú, Y ya después uno entiende, ¿no? Que es el acento y que incluso entre hablantes nativos de inglés, los acentos más son difícil. difíciles de entender Ujú, a veces. Entonces yo creo que estar trabajando con gente de diferentes partes del mundo y con diferentes acentos, con diferentes variedades pues, de inglés, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Em, Sí, yo creo que eso, porque bueno, digamos que uno puede trabajar en colegios internacionales en muchas partes, uno puede trabajar enseñando en bachillerato internacional incluso en Colombia, ujú. etcétera, pero creo que eso ha sido importante para mí. En mi experiencia también pasa lo mismo. Yo siento que conocer personas de otras nacionalidades es súper interesante y también el inglés que tienen, porque uno no le entiende a una persona de Escocia, realmente no le entiende mucho. Entonces toca educar el oído y digamos, cada acento es diferente y cada país tiene su manera de hablar y su cultura. Entonces es muy interesante. Bueno, Clau, ¿tú piensas que las personas que no conocen los países como en los que estamos nosotras, como en China, como el Medio Oriente, tienen alguna visión limitada o tú crees que nos falta información? Eh, pues no sé si es que es la visión sea limitada o que falta información, pero pues de pronto es por lo que estamos muy lejos de estos países, ¿no? Sí. Entonces nosotros como que como que vivimos más o estamos más familiarizados a países que están geográficamente cerca a nosotros. Y de pronto pues la distancia influye un poco en eso.
Y igual como que los estereotipos se dan de todos los países, o Es sea, cierto, digamos, es cierto. igual nosotros estando en el extranjero sabemos cuáles son los estereotipos de Colombia, ¿no? Ujú. Eh, y pues de todas maneras sí, son países totalmente diferentes a nosotros. Digamos en este caso, en mi caso, la religión es diferente, entonces pienso que eso también influye mucho en la percepción que la gente tiene de estos países. Y, y sí, pues totalmente diferente, digamos, los estereotipos pues a veces sí son ciertos, a veces son parcialmente ciertos y a veces eh, pues De, no tienen nada que ver con la realidad. de Eh, acuerdo. pero pues tocaría como hablar con la gente a ver qué piensa de estos países y uno pues ya dice no o sí, o según mi experiencia es así o no es así. Sí, sí, es cierto. De, yo creo que también uno, habiendo vivido en Estados Unidos y de pronto otros profesores que han enseñado en más de 2 o 3 países, de todas maneras la visión cambia de su propio país, de los países donde ha enseñado y de otros. Sí, Entonces, sí, 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 todo cambia mucho. Uno empieza a entender un poco el porqué de ciertas cosas o de ciertas actitudes de la cultura, empieza a apreciar las diferencias también, ¿no? Y a entenderlas. Me parece que es muy importante como uno empieza a entender, esta es la diferencia y no está mal, es simplemente diferente. exactamente, sí, que es simplemente diferente. Mm. O a veces de pronto por nuestra religión y nuestra cultura no alcanzamos de pronto a entender, pero por lo menos estar abierto y aceptar, ser tolerante, digamos. Ok, esa es su visión, esas son sus creencias, listo. Y, Exacto. ¿no? Como respetar, ser tolerante, digamos. Sí, aparte que eso Ah, alguien me dijo el otro día que estaba hablando, si tú hubieras nacido en otro país, tu religión, tu cultura, tú serías diferente. Tú naciste en sí, este país y por estas sí. razones, esta es tu religión, esta es tu cultura, este es tu idioma. Pero si hubieras nacido en otro lado, sería totalmente diferente. Me pareció una de las mejores cosas que me han dicho. Yo sí, tiene razón. Sí, exactamente. Yo estoy influenciada por lo que me tocó y donde nací. Y por la forma, digamos, por la forma en la que fuimos criados, nuestros papás, nuestra familia, incluso nosotros en el mismo país, tú y yo somos diferentes, tenemos diferentes Exacto. visiones por la experiencia personal y eso, nuestras familias, nuestro círculo social, no sé, la educación, bueno, tantas cosas que Que son interfieren. totalmente diferentes y que a veces queremos ser muy simplistas y poner todo en una sola bandeja. Y no es posible porque somos tan diferentes. Somos tan diferentes. Poner todo en un mismo lugar no se puede. Exacto, pero entonces viviendo uno en diferentes países, eh, aprende uno a ser más tolerante y aprende uno, que tú decías, a entender o por lo menos a leer un poco, a interesarse un poco más en esas visiones. Pues depende de la personalidad de uno, pues también como empieza uno, digamos, como a querer participar un poco en, digamos, en festividades o fechas especiales o cosas así, como para poder entenderlos más, o simplemente como por un poco de sentido de, De no sé pertenecer, si se, sí, como de de estar pertenecer, ahí. de Sí, sí, estar sí. ahí, sí, Es cierto, es cierto. del país, de todas maneras. Lo acoge a uno, ¿no? Porque de todas maneras somos extranjeros. Entonces, Sí, eso es no muy sé, importante, que nosotros somos extranjeros. Es muy importante, me parece súper importante esa frase que es, somos los extranjeros, somos los invitados. Entonces, ya sí, por ser el invitado, yo ya tengo un límite un poco, ¿no? Como invitado, pues tengo que seguir ciertas normas, como invitado tengo que escuchar un poco más, como invitado tengo que ser una representación o tomar una actitud diferente, porque soy un invitado. Sí me están ujú, ofreciendo un trabajo, sí tengo unos derechos como trabajador, pero soy un invitado. Y eso me parece que exactamente. me pone a mí en mi lugar, ¿no? Como cuando me pongo muy cansona, me pongo en mi lugar. Tú eres un invitado. Sí, sí, exactamente. Pero entonces, sentir que lo acogen a uno es bonito. Sí, Esa es otra cosa que me ha parecido muy, muy bonita, sí, de acá, que aquí lo acogen a uno
de una forma diferente, o sea, de una forma como uno siente que le abren las puertas. O Ujú, sea, que no importa si uno de dónde sea, pues, pero ujú. las puertas están abiertas. Sí, Y sí, como acá me imagino que ella también, la población de extranjera es tan grande, mm, entonces como que poco se abren más. sí, Pero sí yo lo he siento, sentido así. sí, tienes razón, que aquí hay mucha curiosidad, en mi caso hay mucha curiosidad, ellos son muy curiosos, entonces quieren saber como Mm. por qué o de dónde viene, algunos conocen el país, muchos no conocen, pero en este país, por ejemplo, a mí en China, en este país yo soy extranjera, yo no soy colombiana, yo no soy latina, yo no soy Mm. americana, yo soy extranjera. Sí, es muy rico sentirse uno incluido, es muy chévere y qué bueno que a ti te hagan sentir así en donde estás, me parece muy bien. ¿Qué ha sido lo más difícil de la experiencia? ¿O ha sido lo más complejo? Lo más difícil. Hmm. Pues yo creo que como hablábamos un poquito antes, la competencia laboral, ¿no? Por no ser hablante nativo. Sí. Y que de todas maneras, a veces hay como esa desconfianza, digámoslo así, un poco del nivel de inglés que uno tiene y de cómo se compara con el nivel de un hablante nativo. Eso ha sido lo más difícil, ¿no? Que eh, cuando le preguntan a uno, bueno, ¿y de dónde es? ¿De dónde es su inglés? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es su formación? De todas maneras, hay como esa, como, uy, esta persona no es hablante nativa. Sí. Entonces, como, qué tal capacitada está, pues, para Ujú. trabajar en mi colegio y o para los, digamos, desde el punto de vista de los De los padres de padres de familia? familia. Sí, te Y entiendo. también, y también, obviamente, para buscar trabajo Total. cuando uno, igual como hablábamos hace un momento, las descripciones de los empleos siempre dicen, o generalmente, o muy Ah, frecuentemente, ex- piden que sea hablante nativo. Entonces creo que eso es como una de las partes más difíciles. Pero digamos en cuanto al salón de clase y el trabajo en sí, no. Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que a ti y a muchos nos pasó un el choque. manejo de la disciplina. El manejo de la disciplina mía ya me pareció una de las cosas más difíciles. Ujú. Afortunadamente acá con ese tipo de cosas no Ah, qué bien. no he tenido esas experiencias así tan, digamos, difíciles. Qué bien, qué bien. Me alegra mucho. Sí, eso es totalmente diferente la manera como se maneja la disciplina en muchos lugares. Te iba a Ujú. preguntar, ¿vale la pena la experiencia? ¿Sientes que vale la pena? Sí, claro. Total. Claro, total, sí, total. O sea, 100%. Sí. Sí, definitivamente es una experiencia muy, 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 muy enriquecedora. Y, y digamos que yo estoy muy agradecida de haber salido de Estados Unidos a otro mundo, Sí. digamos, literal, literal y en sentido figurado. Ujú. Eh, Estar acá definitivamente le abre a uno muchísimo más los ojos. Sí, la Ya mente. estamos a Estados Unidos, le abre a uno la visión, pero Ujú. vivir en otro país incluso aún más. Y como hemos hablado, el contacto con gente de otros países, Cambia todo, y sí. como dicen. Sí, Sí, estoy de acuerdo. entonces definitivamente es una experiencia que vale la pena profesional y personalmente. Qué bien, me Mm. alegra muchísimo. ¿Alguna anécdota? No, pues mis estudiantes como son chiquitos, pues en realidad Los nenes. ellos salen, sí, salen con sus cosas, pues. Eh, No, yo creo que de pronto de pronto una experiencia, pues, que, como se dice, es una experiencia agradable, es que aquí la gente tiene una visión chévere de Colombia. Ah, sí, qué bien. Entonces es como, uy, como un país tropical, como que la gente es alegre, que los paisajes son bonitos, como que cuéntame más. Entonces, es Es como bonito. sí, es bonito. De todas maneras, otro tipo de estereotipos también los hay, pero no tanto Ujú. como,
no, como no en tanto como Europa. uno, sí, sí. Entonces, eso es como chévere. Y Y tú cuando dices, sí, un país tropical, pero yo vivo en una montaña, sí, eso no lo en una entienden. montaña que hace frío. Toca Sí, sí, explicar eso no todo. tengo que explicar todo, pero entonces es como chévere porque entonces uno puede decir, mira, por eso mi país es tan rico. Ajá. Eh, rico, digamos, culturalmente, en flora, en fauna, en el aspecto geográfico, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es como bonito. ¿Hay maestros de otros países de Latinoamérica en que hayas conocido? En mi colegio hay un profesor de Brasil. Ah, genial, Sí, genial. sí, Ah, vale, sí. vale. Ah, ok, sí, me parece interesante cómo los latinos llegamos a todo lado. Sí, pero Uno se encuentra entonces, alguien. sí, 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 sí. Obviamente no es, el número no es tan grande como en Estados Unidos, o me Sí. imagino que en Europa, Ujú. pero sí, hay bastantes latinos. Y es Ajá. curioso porque acá hay el número de gente de Brasil es grande. Sí, ve, qué interesante, qué Ujú, interesante. Todo eso sí. me parece súper interesante. Ay, qué rico, Clau, por darme la oportunidad de compartir tu experiencia. Me parece muy, muy enriquecedora, porque todos No, muchas tenemos gracias por una experiencia diferente y me gusta mucho saber que hay maestros alrededor del mundo, maestros latinos Sí, alrededor del mundo. sí, eso es chévere. Ahí entre todos nos compartimos nuestras experiencias y aprendemos de cada uno. Muchas gracias por la Sí. invitación. No, gracias a ti por aceptarla y por estar con nosotros, con la audiencia, pues vamos creciendo. Entonces me alegra mucho y que abran las puertas y que se abran los horizontes entre nosotros como maestros latinos, que podemos aprender unos de los otros y mejorar de alguna manera nuestra manera de educar, de educarnos y de aprender. Exactamente, sí. Ah, Qué muchísimas, chévere que muchísimas podemos gracias. hacerlo a través de tu podcast. Ah, tan bella. Sí, claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, pues Sí, estamos en contacto. Tal vez alguna otra entrevista. Si me hacen preguntas, pues te pregunto. claro que sí, con mucho gusto. Vale, un abrazo. Bueno, igualmente. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparte que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.